Seguro que me crucé algunas, si no les saludo en el pasillo y bueno, feliz día para todas. Cantábamos hace un ratito, escuchábamos la canción especial y escuchábamos lo que la palabra de Dios representa para nosotros, el tesoro que es tener este libro y el privilegio que es poder entenderlo y poder tener en el libro frente a nosotros una guía tan confiable para nuestra vida. Esta es una de las cosas grandes que Dios nos ha regalado. Cuando leíamos en el libro de Deuteronomio la semana pasada, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan sabios como los que Dios nos dio a nosotros? Y decíamos que la grandeza del pueblo de Dios es en parte poder tener la sabiduría de Dios, que fue dada por medio de su palabra, para que ellos sepan cómo vivir y qué se iba a engrandecer a esta nación. Y para nosotros tener en nuestro tiempo este libro es un tesoro, es un regalo de su gracia. Y por eso es que cada domingo cuando llegamos acá tenemos un tiempo de comunión, de adoración al Señor, pero llegamos a este momento donde se va a abrir este libro y Dios me da la tarea de poder leérselos y poder explicarles lo que el libro está diciendo y después juntos someternos a la verdad de ese libro y vivirla para nuestro bien, para nuestro gozo y para la gloria del Dios que nos salvó. Eso es lo que sucede cada domingo acá cuando llega el momento de la enseñanza. No son solamente ideas mías, no son consejos buenos para una vida que te va a dar mejores resultados, sino que es la palabra viva de Dios, su ley, su autoridad que nos gobierna y nos dirige como su pueblo. Y bueno, es un gozo y una responsabilidad muy grande para mí cada domingo hacerlo frente a ustedes. Este domingo es un día distinto, es el Día de las Madres. Y esta semana, cuando estaba pensando en el tiempo de la enseñanza, estaba pensando si sería bueno, en vez de seguir nuestro camino por Deuteronomio, hacer una pausa y hablar un poquito sobre el tema de las madres. Y creí que iba a ser lo mejor, hacer eso. Y creo que parte de la razón por la que quiero hablar sobre este tema es porque parece un tanto raro celebrar un Día de la Madre en el contexto que está viviendo nuestro país en este momento. Con esta revolución feminista que atenta contra lo que hoy se celebra, donde el sentido de ser madre parece no ser suficientemente valioso o importante como para dedicar tu vida a solamente cumplir las tareas del hogar. Y donde el feminismo le ha dicho a las mujeres de nuestra época que la verdadera realización y el fin más alto que tienen que buscar es desenvolverse en todas las áreas de la vida y lograr escalar para cumplir las mismas funciones que un hombre cumple. Y hoy quiero hablar un poquito sobre esto, no tanto enfocarme en lo que el feminismo es o hace, sino enfocarme en lo que la Biblia nos enseña. Pero hay algo que tenés que saber, esta corriente feminista que hoy estamos viviendo no es algo nuevo. Es algo que distintas sociedades en la historia lo han vivido. Es más, si vos buscás en la historia, la época en la que vamos a leer el texto hoy en el Nuevo Testamento, el Imperio Romano era el que dominaba la escena política del mundo. El Imperio Romano fue una megapotencia que dominó el mundo por casi 1000 años. Nunca hubo otro reino como este, en este sentido, en la dimensión del reino y en la longevidad del reino. ¿Cuánto tiempo duró? Y hay algo interesante en cuanto al Imperio Romano, y es que, a diferencia de los demás reinos, no terminó con una conquista abrupta. Si vos mirás la historia de esas megapotencias,
que hubieron en la antigüedad, esos imperios mundiales, todos terminaron por una gran conquista que sufrieron. Otra nación más grande que ellos llegó y las destruyó. Pero no fue así con Roma. Es un acertijo, ¿no? ¿Cómo puede una potencia como esta, que por 1000 años se sostuvo, desmoronarse de la nada? Lo que destruyó a Roma no fue un enemigo externo, aunque entraron después enemigos y saquearon las ciudades. Pero lo que desmoronó todo el imperio romano fue una gangrena interna. Fue algo que le corrompió desde adentro y le debilitó y destruyó las bases en las que funcionaba toda la sociedad, hasta el punto de hacerle tan vulnerable que pueblos mucho más pequeños que Roma, sin la estructura ni sin la sofisticación de Roma, pudieron entrar y saquearla una y otra vez hasta que finalmente terminó cayendo el imperio romano. ¿Y cuál fue esa gangrena? ¿Qué pasó adentro? Bueno, esto es lo que ha sido la pregunta de los historiadores. Pero escucha a quien escuches, te van a hablar de cambios sociales profundos que afectaron las bases en cómo funcionó esa sociedad. Y uno de esos cambios sociales que se desmoronó tiene que ver con la familia. La familia es la pieza clave que sostiene a una civilización. La fortaleza de la familia es la fortaleza de la civilización. Y Roma se había fundado con principios éticos, morales, sociales, que le habían dado una grandeza por la estabilidad que esos principios les dieron. Cuando Roma comenzó, Roma era una sociedad centrada en la familia, que desarrolló convicciones y principios sin temor a Dios, pero naturales, que le sostuvieron y le desarrollaron. En la invasión de Roma a Grecia, Roma introdujo de Grecia muchas de las cosas que pensaba que le iban a desarrollar como cultura, pero importó también muchos de los vicios que ya estaban invadiendo Grecia. Vicios como la prostitución, vicios como la inmoralidad y la degradación en la vida de la familia. Vicios como la homosexualidad que entraron en esa época cuando Roma conquistó a Grecia. A partir de ese momento, Roma empezó un camino descendiente, donde por medio de la educación empezó a quebrar los vínculos que históricamente habían servido para entrenar a los hijos. Y le sacó a los padres el rol de la formación de sus hijos y se lo puso en la mano de pedagogos, se lo puso en la mano de escuelas organizadas, en una gran red de escuelas a través de todo el imperio. En esa formación que los hijos recibían la influencia no solamente de las lenguas, de las matemáticas, sino que recibieron las influencias de los dioses griegos y de la moral griega, que fue corrompiendo a las familias desde adentro. Y estas nuevas generaciones empezaron a perder ese vínculo. Y se empezó a perder la identidad central de la vida del hogar. Parte de lo que Roma vivió, y es donde empecé a charlar, fue una ola enorme de feminismo. Mucho más aún evidente y mucho más desplegada que lo que aún hoy estamos viviendo. Una ola que atacó las mismas bases. Y estas mujeres, en la época que Pablo mismo está escribiendo, están siendo influenciadas por grandes filosofías que les mueven a querer rebelarse contra su lugar y su rol dentro del hogar. Y estas mujeres, creyendo todo esto que se les está diciendo, lo que hicieron fue socavar las bases de su propia sociedad y llevar a su propia sociedad a la destrucción, literalmente. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que Pablo lo va a explicar en esta carta, donde él se va a levantar como una voz solitaria en medio de una cultura que no aplaude lo que él está por decir. Es verdad que en el judaísmo las bases de la familia se mantienen y se están manteniendo aún en la época de Pablo, pero Pablo está ministrando un mundo gentil,
un mundo que pone en duda todo lo que Él va a decir. Y Él va a hablar a esa sociedad armado solamente con un argumento, y es la verdad de la palabra de Dios, que le da sentido a toda la vida, que explica la identidad de cada persona basado en lo que Dios es y en lo que Dios planeó y en lo que Dios hace con nosotros. Y Pablo le va a hablar a estas iglesias en cuanto a cómo deben ver los roles que Dios estableció en la vida de la iglesia. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6, bueno, abran en 1 Timoteo, vamos a estar estudiando esta mañana un solo versículo, pero antes de leer el pasaje en 1 Timoteo, voy a leerte uno en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Pablo está hablando de los falsos maestros. Y una de las características de estos falsos maestros es que ellos van a aprovechar la vulnerabilidad de mujeres para cumplir sus propósitos egoístas. Mirá cómo lo describe en el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Lo que hacen estos falsos maestros es aprovechar una condición en estas mujeres. Estas mujeres son mujeres que están controladas por sus propios pecados y movidas por sus propios deseos egoístas. Eso tiene un poder asombroso. Y personas pueden manipular esos deseos y esas inclinaciones con suma facilidad. Por eso los falsos maestros son desleales, porque apuntan a este sector vulnerable y por medio de este sector vulnerable cumplen sus propósitos. Esto pasaba en las iglesias en ese tiempo. Las mujeres a quienes se les llenaba la cabeza con las mentiras, que ya de por sí estaban movidas por sus propios deseos pecaminosos, eran movidas con facilidad para funcionar y servir como estos falsos maestros querían. Bueno, vos sabés que eso no solamente pasa dentro de la iglesia. Eso es algo que podemos percibir en el mundo exterior, donde vemos todos los días en las noticias estas mujeres militando por ideas que están destruyendo su propia identidad. Y vos decís, ¿cómo puede llegar a el punto de estar tan ciego en el que estas mujeres van a llevar a su vida y todo lo que les rodea a la destrucción con tanta determinación? Y es fácil. La explicación de Pablo está acá en este pasaje. Son esas pasiones del pecado propio del corazón y el egoísmo de vivir para sus propios deseos, que son aprovechados por personas que lo manipulan para cumplir propósitos que ellas mismas no entienden, pero que están siendo movidas en esa dirección. Eso es lo que Pablo nos explica en este pasaje. Bueno, si volvemos atrás a 1 Timoteo, ¿por qué estoy relacionando el feminismo con todo esto? Porque yo entiendo el movimiento feminista moderno como parte de algo que no es nuevo, que la Biblia misma nos va a explicar y nos va a guiar en cómo debemos tratarlo y enfrentarlo. Y creo que es muy apropiado hablarlo hoy, en el Día de las Madres, porque parte de lo que ha hecho este movimiento es guiar en esta locura de pasiones y sentimientos a estas mujeres a abandonar su identidad. Les han mentido. Podríamos llamarlo la gran estafa. Yo sé que podríamos decir, ¿no es cierto?, que han habido en la historia del mundo grandes mentiras que han afectado y han robado a personas cosas muy valiosas. Pero lo que estamos viviendo hoy es una mentira a nivel masivo, es una estafa, donde le están robando en su misma cara a estas personas algo tan precioso como lo que Dios les ha dado. Y con gozo lo están entregando.
Lo que espero es poder desenmascarar esto, porque todos los que estamos sentados en este lugar somos afectados por estos pensamientos. De alguna manera, esa mentira llega a nuestra vida. No quiero decir que todos la hemos comprado en la misma medida, pero todos somos afectados de alguna manera. Y todos necesitamos pensar bíblicamente en cuanto a estos temas. Y es la gran estafa porque a fines del siglo XVIII, sería 1700, con las grandes revoluciones de Europa, la Revolución Francesa y después trasladadas a América, empezó lo que llamamos ese movimiento feminista hoy, donde su base se apoya en todos los abusos que han habido a través de la historia, abusos reales y abusos que tienen que frenar. Pero el discurso del movimiento feminista no es solamente queremos frenar los abusos. El discurso es queremos igualdad. Y en la mente de estas personas, igualdad significa igualdad de roles, no igualdad de valor. Y en esa búsqueda de igualdad de roles, lo que hacen es eliminar todo lo que les hace mujer. Y al hacerlo, renuncian a todas las bendiciones que Dios les dio como mujeres, donde ese rol les va a llevar a disfrutar de esta vida, porque esta vida fue diseñada para que ellas la vivan de esa manera. Y entonces lo que comenzó como el derecho para votar, queremos votar igual que todos los hombres, siguió avanzando a todos los demás derechos en el que ellas dicen buscar ser iguales en todos los sentidos. Yo entiendo y acepto que y denuncio todos los abusos que las mujeres han vivido a través de toda la historia de la humanidad. Eso debe frenar, sin duda. Pero lo que quiero denunciar también es esta mentira infiltrada, esta estafa, este robo que le están haciendo a las mujeres de su identidad. Y la imagen de la mujer ideal hoy ya no es la imagen que la Biblia describe. Es la imagen de una mujer emprendedora que no depende de ningún otro para lograr sus propios objetivos y está dispuesta a luchar por sus derechos frente a cualquier sistema o cualquier persona que se le oponga. Y hoy creo que tenemos que volver a la Biblia para entender cuál es el lugar que Dios diseñó para la mujer y en el cual Él planea bendecir la vida de la mujer. Así que vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Antes de leer el pasaje, vamos a enfocarnos en un solo texto, pero quiero ponerte en el contexto. Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, que está pastoreando la iglesia en Éfeso, y Pablo tiene una carga por ver que la iglesia en Éfeso sea todo lo que Dios quiso que esa iglesia sea. Y lo está animando a Timoteo a tomar el lugar que tiene como pastor para dirigir esta iglesia bíblicamente a lo que es mejor, lo que es el plan de Dios y el diseño de Dios para ellos. Timoteo tiene que ser valiente, porque él va a enfrentar sistemas e intereses muy poderosos. Pero Timoteo tiene que confiar en el poder de Dios y en la obra que Dios va a hacer en la iglesia para hacer lo que él le toca hacer. En el versículo 18, el capítulo 1, mira, Pablo le va a decir a Timoteo: este mandamiento, hijo mío, te encargo. Pablo le va a hablar a Timoteo ahora de un encargo que le va a hacer. Algo muy valioso que Timoteo tiene que proteger. Un mandamiento que él no puede ser negligente con este mandamiento. Y cuando llega el capítulo 2, este mandamiento del cual Pablo le va a hablar tiene que ver con dos realidades en la vida de la iglesia. Lo primero, el versículo 1, Pablo habla acerca de la oración en la iglesia y cómo Timoteo tiene que traer a la vida de la iglesia la oración. En la vida de la iglesia, Timoteo es exhortado a que puedan haber oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, porque Dios desea que todos sean salvos. En el versículo 8 que vamos a leer ahora, Pablo le va a mostrar a Timoteo un segundo encargo, que es parte de este único encargo, que es
que tiene que ver con el rol de la mujer dentro de la iglesia. Ese rol de la mujer dentro de la iglesia es de lo que vamos a hablar y vamos a enfocarnos en el último versículo, el versículo 15. Y vamos a leer el pasaje entonces. Versículo 8 dice así: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán no fue formado primero, fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, en esta sección, Pablo comienza a hablar sobre el rol que tienen las mujeres en la vida de la iglesia. En el versículo 8, Pablo dice: quiero pues que los hombres... Y en el lenguaje español nosotros hablamos de hombres y usamos la misma palabra para referirnos en un sentido general o específico. Podemos hablar de hombre como el sexo masculino, a diferencia del femenino, o podemos hablar de hombre como ser humano. Usamos la misma palabra. En griego no es la misma palabra, son dos palabras distintas. En griego, la palabra que aparece en el versículo 8 no se refiere a humanidad, a hombre en el sentido amplio, sino al hombre en el sexo masculino. Entonces lo que Pablo está diciendo en el versículo 8: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En el contexto, Pablo está alentando a Timoteo a que en su iglesia y en todo lugar los hombres puedan tomar un rol que Dios planeó para ellos. Este rol está relacionado con esa oración. Esa oración no es la misma oración del pasaje anterior. Esta oración es la oración pública. Es la oración que se hace en el contexto de la iglesia reunida. La idea que Pablo está diciendo es: en todo lugar, la iglesia reunida debe sentarse y escuchar a hombres orar. No cualquier hombre. Yo lo que oro y deseo es que haya hombres quienes sus vidas puedan ser el respaldo de ese ejemplo y ese testimonio que viene por medio de esa oración que ellos están haciendo. Pablo arrancó en el versículo 8 ya guiándonos hacia el concepto que él tiene en cuanto al rol del hombre. Lo que Pablo espera es que haya hombres en todo lugar orando, guiando a la iglesia en la oración y por medio de sus ejemplos piadosos. En el versículo 9, ahora sí empieza a hablar sobre el lugar de la mujer. Y lo primero que va a explicar Pablo tiene que ver con la vestimenta apropiada para la mujer. Y Pablo lo explica así: asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hay dos principios que Pablo usa en cuanto a la vestimenta de la mujer. El primero, ¿no es cierto?, tiene que ver con el pudor de la mujer. Y en ese sentido lo que hace es Pablo explicar que la vestimenta de la mujer fue hecha para cubrir y no para exponer. Tal como en el comienzo Dios vistió al hombre para poder cubrir la desnudez, ese es el sentido bíblico que la vestimenta tiene. El no hacerlo lo que hace es rebelarse contra este propósito de Dios. Dios puso la vestimenta. La vestimenta tiene que quedar puesta y tiene que ponerse de tal manera que cubra la desnudez. En la vida de la iglesia, este es un principio sumamente importante. Porque hay un llamado de Dios al hombre a vivir la vida de santidad en sus pensamientos, que necesita desesperadamente el amor cristiano de sus hermanas en la fe
para que les sirvan cubriéndose de tal manera que su vestimenta no provoque sus pensamientos pecaminosos. La mujer espiritual debe vestirse de una cierta manera. Segundo lugar, no se debe vestir con ostentosidad, modestia, ¿no es cierto? No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto es difícil de evaluar, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido que la vestimenta pueda ser, pueda yo gastar y mostrar la vestimenta? Bueno, creo que esto lo tiene que evaluar cada sociedad, en cada cultura, pero el principio es que la mujer no va a traer atención sobre sí misma por medio de la vestimenta. Lo que la mujer va a hacer atractivo de la mujer no es esa vestimenta que llama la atención. La vestimenta tiene otro propósito. La vestimenta debe decorar, la vestimenta debe mostrar a una mujer, tiene que ser femenina, tiene que distinguirla porque esto lleva gloria a Dios que la creó como mujer y la vestimenta tiene que acompañar esto, pero la vestimenta no tiene que ser el foco de atención. Lo que Pablo va a explicar después es que lo que debe ser el foco de atención son las buenas obras. Las buenas obras, acá Pablo se refiere a lo mismo que habló en Efesios 2:10. Dios planeó para esta mujer que su vida esté marcada por buenas obras. Una vida de entrega a Dios y a la iglesia, al servicio, a sus hermanos. Toda clase de buenas obras esta mujer va a practicar y esto va a ser lo que va a hacer resaltar lo que debe ser resaltado, su carácter, su vida espiritual. No las apariencias, sino la realidad de un carácter que está siendo transformado por Dios. Entonces, Pablo va a hablar primero de la vestimenta y después Pablo va a hablar acerca de la actitud apropiada de la mujer. No solo de la vestimenta apropiada, después de la actitud apropiada. Y en esta actitud apropiada, Pablo explica que el rol que Dios dio a la mujer es la de ser una aprendiz sumisa, que pueda ser instruida por los hombres a quienes Dios les dio la función de guiar por medio de la enseñanza sus vidas. En este sentido es donde entramos en el conflicto. El primer conflicto, ¿no es cierto?, que yo me imagino que cualquier feminista hoy tendría con lo que acabamos de decir, es ¿qué derecho tiene otro de decirme cómo me tengo que vestir? La mujer usa los regalos que Dios le dio para sus propios fines egoístas. En este sentido, tenemos el otro conflicto, está acá, en este rol de sujeción. La palabra sujeción ya crea, ¿no es cierto?, toda clase de reacciones y enojo. Pero la palabra sujeción no es tratada bíblicamente como una palabra que represente opresión. Sujeción es un regalo de la gracia de Dios. Pensá en esto. Fíjate en Efesios capítulo 5, no lo vamos a leer, cuando Dios le da las tareas al hombre y a la mujer. La tarea de la mujer es seguir al hombre. La tarea del hombre es guiar a esta mujer a ser como Cristo. Es santificarla por completo, es amarla y entregarse completamente su vida por ella. Y en sabiduría proveer para todo lo que ella necesita y guiarle hacia su santificación completa. Me parece a mí que la tarea que Dios le asignó al hombre es bastante difícil. La mujer es verdad que lucha en su propio corazón con el pecado para no tomar ese rol que naturalmente Dios le dio para tomar. Pero su función es relativamente simple, es una sola. Es obedecer en todo. Es sujetarse como a Cristo. En esa función ella cumple el propósito de Dios para ella y en esa función Dios le santifica y en esa función Dios le da todas las bendiciones que planeó. La sujeción no es una maldición de Dios. No vino después de la caída. Fue parte del diseño de gracia de Dios para este matrimonio. Pablo justamente hace referencia a eso en el versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva.
La mujer no puede tomar el rol del gobierno de la iglesia porque es un principio no cultural, sino humano. El hombre fue creado en dos sexos, masculino y femenino. Desde el punto de partida. Estos dos sexos, los dos fueron hechos a imagen de Dios. El hombre, o sea, el ser humano, es hecho a imagen de Dios. Tienen el mismo valor delante de Dios, pero no tienen la misma función. Esta diferencia de funciones es muy importante de entender. Porque, pensarlo así, nosotros entendemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una misma esencia. Los tres comparten todos los atributos. Los tres son Dios, pero no se relacionan de la misma manera. Por ejemplo, el Hijo nunca ordena al Padre nada. Si vos mirás toda la Escritura, el Hijo obedece al Padre. Pero vos dirías que el Padre es más que el Hijo porque el Hijo tenga que obedecer al Padre. De ninguna manera. El Hijo y el Padre son uno mismo. El Hijo es todo lo que el Padre es y el Hijo recibe todo el honor y la gloria del Padre. Es lo mismo. Pero no tienen el mismo rol. En su encarnación se nos dice que Jesús le estaba sujeto en todo a José y María. ¿Vos estarías dispuesto a decir que como se sujetó, significa que José y María eran superiores a Jesús? Jesús es el Verbo encarnado, es Dios hecho hombre. De ninguna manera podríamos creer que sujeción pone un valor distinto o superior en la persona que sujeta o sobre quien se sujeta. No tiene que ver con valor, tiene que ver con rol, tiene que ver con función. Y en la creación no todos tienen la misma función. Hay dos funciones principales. La del género masculino, Dios le dijo a Adán que gobierne la tierra, que la sojuzgue. Él la debía administrar para la gloria de Dios. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios le hizo una ayuda idónea, un complemento perfecto. Una mujer que no iba a ser solo su asistente, no era la secretaria. Era el complemento, es igual que él, puesta al lado de él para poder cumplir la función que Dios le dio. Y esta mujer que fue hecha de Adán, que lleva la imagen de Dios, esta mujer fue creada para ser ayuda idónea. Cuando este rol se revierte, hay graves problemas. Es lo que Pablo dice en el próximo versículo. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y Pablo nos lleva al huerto y nos muestra qué pasa en ese lugar cuando la mujer se convirtió en el camino para la tentación que trajo la destrucción o el pecado a todo el mundo. Esto no hace a la mujer más pecadora que al hombre. El hombre es tan pecador como la mujer. No es que la mujer está más inclinada a pecar que el hombre, pero hay una realidad. Dios no diseñó a la mujer para liderar. En el huerto lo que pasó fue que un fracaso en este rol, donde la mujer va a por naturalmente ser más vulnerable, y el tentador, sabiéndolo, vino a la mujer y no al hombre. Él logró engañar con astucia a esa mujer, y esa mujer se convirtió en el camino para que el pecado entrase en el mundo y destruyese todo. No es que la mujer es inferior o más débil, pero es que la mujer no fue creada para ser la cabeza. El hombre fue creado para ser la cabeza de la mujer. La mujer el complemento. La mujer la ayuda idónea. Grandes consecuencias vienen cuando eso se rompe. Entonces así Pablo llega al versículo 15, que es el que me quiero enfocar hoy. Hoy es el Día de las Madres. Hoy es el día donde pensamos en un rol especial que Dios le dio a las mujeres.
Y vos decís, pero este rol no es solo para las mujeres, dicen el feminismo, ¿no? Porque hoy ya no aceptamos la estructura natural de papá y mamá. Pero no importa cuánto ellos ataquen, el concepto práctico en la anatomía de la mujer, solo ella es madre. El engendramiento del cual va a hablar este versículo sucede en ese género, en el género femenino. Y el Día de las Madres, la Biblia tiene algo para decirle a las madres en cuanto a este rol. Un rol que ha sido desplazado como secundario. Si vos lees los discursos iniciales del movimiento feminista, la acusación de estas mujeres era esta: que las mujeres estaban siendo desplazadas y relegadas solamente a tareas domésticas y crianza de hijos, cuando ellas tenían el potencial de ser lo mismo que el hombre es. ¿Sabes lo que implica eso? Esa afirmación, que las tareas domésticas y la crianza de hijos es algo sin valor, que tiene que ser dejado a un lado y corrido como un obstáculo y un estorbo que no me deja lograr lo que sí tiene valor. Y no estaremos tirando en ese desplazo lo que es más valioso para ir atrás de una ilusión, de algo que no puede nunca tomar el lugar de lo que Dios sí le dio a la mujer. Entonces, llegamos al versículo 15, donde dice, lo voy a leer de nuevo: pero esta mujer que fue el canal por el cual el pecado entró en el mundo, en ese rol revertido, esta mujer que necesita recordar cuál es su rol, esta mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, el título del mensaje de hoy entonces es El alto llamado de Dios a la mujer. Y fue puesto ahí por falta de creatividad, porque es un título que obviamente yo no me lo inventé. Y ustedes lo han leído suficiente como para saber que yo no lo inventé. Pero creo que hay algo real en esta expresión. Y es que hay algo valioso que se está desplazando como secundario o aún como un estorbo. Y es este concepto de ser mamá. Hay dos verdades que Pablo va a explicar en este versículo que están debatido. Un versículo que no es tan simple y oré para que el Señor me ayude a poder explicar lo que entiendo que Pablo está tratando de explicar acá. Porque es un pasaje complicado. Es un pasaje que ha tenido muchas interpretaciones distintas. Pero lo que entiendo que Dios nos dijo en este texto es, en primer lugar, que el alto llamado de Dios a la mujer es ser transformada por Dios a través de la crianza de los hijos. Ser transformada por Dios a través de la crianza de hijos. Bueno, lo difícil del pasaje es cómo comienza y dice, pero se salvará engendrando hijos. Se salvará engendrando hijos. El problema es que cuando vos pensás en la salvación, no se te viene esto a la mente. Vos entendés que la Biblia enseña que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Y acá es que me está diciendo Pablo, la mujer va a salvarse teniendo hijos. La palabra engendrar significa esto, ¿no? Dar a luz, tener hijos. ¿Qué hacemos con las mujeres que no pueden tener hijos? ¿Están condenadas? ¿Qué hacemos con los que no son mujeres? ¿Qué hacemos con las que no se casaron? ¿Qué hacemos con todos estos? La salvación depende de que una mujer tenga hijos. Entonces vos te das cuenta del problema. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué significa se salvará engendrando hijos? Bueno, ha habido tres posiciones que podríamos señalar acá. La primera posición, algunos comentaristas lo que dicen es, ahí cuando dice se salvará, engendrando, la palabra engendrando ahí
está antes de la palabra, antecedida en el idioma original por un artículo definido. Podríamos llamarlo así, podríamos retraducirlo y sería: se salvará en el engendramiento de hijos. En el engendramiento. Hay personas que cuando leen eso, el engendramiento, podríamos tratar de construir esa idea, lo que entienden es que la mujer fue el canal por el que un hijo iba a venir al mundo. El engendramiento de el hijo es lo que trae salvación. Si vos volvés a Génesis, capítulo 3, vamos a leer este pasaje porque es importante para las demás posturas también. Vuelvan a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así: cuando cae en el pecado el hombre y la mujer y vienen las maldiciones o la consecuencia, esta es la que viene para la mujer. Perdón, el 14 vamos a leer, 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El versículo 15 le dice Dios a la serpiente que va a ser destruida la serpiente por medio de una descendencia de la mujer, un descendiente de la mujer. La mujer es la que va a traer la salvación, engendrando al hijo que va a destruir a Satanás. En Gálatas capítulo 6, cuando Pablo habla de que Cristo vino, él dice, él vino, y una de las expresiones que usa dice, nacido de mujer. Como si Pablo quisiera resaltar este hecho. Cristo es el cumplimiento de lo que se dijo en Génesis. Nacido de mujer. Una mujer iba a dar a luz, y dar a luz iba a destruir al enemigo. Dar a luz es algo muy importante, sumamente importante. Esta fue la esperanza de todas las mujeres piadosas de la historia del pueblo de Dios. La esperanza de que tal vez, cumpliendo ella este rol de dar a luz hijos, su hijo o su descendiente sea el que destruya el pecado. El pecado no va a ser destruido sin dar a luz. ¿Por qué? Dar a luz va a dar a luz a la simiente que va a destruir a Satanás. Entonces es una interpretación posible, pero es una interpretación muy poco probable. Por la forma en la que está dicho, hubiese habido 1000 maneras mucho más fáciles de decir que la mujer se salvará engendrando hijos. Se podría haber dicho que el engendrar trajo al Mesías que salvó a la mujer. Hubiese sido mucho más directo, claro y evidente. Pero es tan confuso que esto no parece ser la interpretación natural. Aunque no hubiese habido salvación sin hijos, ¿sí? Pero, porque así fue el diseño de Dios. La segunda interpretación sería esta. Si volvemos ahí, ¿qué significa engendrar hijos? Se salvará engendrando hijos. Tiene que ver con el versículo 16 de Génesis 3. El versículo 16 le dice a la mujer que ella, por haber pecado, va a sufrir una maldición. La maldición tiene que ver con sus hijos. ¿Prestaste atención? En el versículo 16 dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo primero que le dice, bueno, es el dolor del parto, es una parte, pero creo que nosotros hemos reducido el dolor del parto solamente a la parte física. La maldición de Dios para la mujer no es solamente que va a sufrir el dolor del parto. Cuando le dice, con dolor darás a luz a tus hijos, hay mucho más involucrado acá. Esta mujer lleva en su vientre por 9 meses un hijo. El momento del parto es un momento dramático.
En parte porque se quiebra un vínculo. La partera, cuando nos daba el curso de parto, nos decía, hay algo que veo muy seguido, y es que se nota que en ciertos casos hay como un no deseo de romper ese vínculo. Esta mujer está a punto de dar a luz, tiene que dar a luz, pero como que no quisiera dar a luz. Y este no quisiera dar a luz, en parte, es algo mental en la mente de esta mujer que va a separar o a desvincular esto que estuvo adentro suyo todo este tiempo. Adentro suyo ella lo protegió, ella lo llevó, ella lo sintió y ahora sale. Sale a un mundo caído. Sale a un mundo lleno de enfermedades, a un mundo lleno de peligros. Sale a un mundo contaminado con pecado. Y ese hijo que es tan cercano a ella, que ella es la que le va a dar a luz, muchas veces va a ser el que le va a traer los dolores más grandes a esta madre. Con dolor va a dar a luz sus hijos, no solamente en el momento del parto, sino hacia el futuro. El dolor que anticipa todo lo que va a significar la crianza de este hijo. Por las condiciones, el dolor por las enfermedades y aún muchas veces la muerte de estos hijos, y el dolor que trae a una madre el pecado propio del hijo. ¿Y todo esto por qué vino? Porque la mujer escuchó a la serpiente. La maldición que viene sobre la mujer por haber pecado está justamente relacionada con el rol central que ella tiene, que es la crianza de los hijos. Entonces, la segunda interpretación diría así: se salvará criando hijos, significa que Dios revierte la maldición del pecado por medio de que esta mujer piadosa tenga hijos. A medida que ella va teniendo hijos, Dios le va a ir mostrando cómo Él disuelve todos los efectos del pecado. Pero hay un problema con esta interpretación, y es que todos esos defectos no se disuelven para esta mujer. Se salvará. Lo que esta segunda interpretación está diciendo es que la palabra salvará no está hablando de la salvación eterna, sino de la salvación de las consecuencias del pecado o de la maldición del pecado durante su vida. La mujer se salvará de esas consecuencias o esa maldición criando hijos. Pero para aceptar esta interpretación vos tenés que cambiarle el significado de la palabra salvará, que esto es muy importante. La palabra salvará que aparece ahí, se salvará criando hijos, la palabra salvará, cada vez que se usa en las epístolas pastorales, específicamente se usó en el capítulo 1, se usa en el capítulo 2 de nuevo, se usa cada vez para hablar de la salvación espiritual, no de la salvación física. Cada vez se usa para hablar de la salvación en el sentido que vos entendés, la salvación del pecado, la salvación del alma. La mujer se salvará engendrando hijos. Entonces estamos en el mismo punto. ¿Cómo explicar esto entonces? ¿En qué forma la mujer se salva criando hijos? Bueno, a ver, síganme en esto. Creo que hay una clave importante que no se alcanza a ver en el español. Porque en el versículo solamente dice, se salvará engendrando. En lenguaje técnico, engendrando ahí es un gerundio, se llama. Significa que te dice de qué manera sucede el verbo anterior. Entonces, ¿de qué manera se salva? Se salva engendrando. Así se entendería en español. Pero en griego no es un gerundio. En griego es lo que llamamos una frase preposicional. Hay una preposición y un objeto de preposición. Lo que dice en griego es, se salvará a través de criar hijos. Se salvará, la preposición es a través de la crianza. A través de la crianza o del engendramiento, ella se salva. Pues si Matías, igual no resolvimos nada, porque está diciendo lo mismo que dice en el español. No, hay un sentido importante. La palabra, la preposición que se usa ahí, a través de, bueno, es la preposición griega dia. Dia usualmente se traduce a través de. Pero a través de, aunque día a veces sí significa origen, o sea, significaría se salva por haber engendrado el hijo, o sea, se salva engendrando como la fuente,
La palabra día no siempre significa eso. La palabra día a veces significa a través de, en el sentido de en las circunstancias de. A través de, en medio de ciertas circunstancias. Si lo interpretamos así, lo que está diciendo es esto. La salvación de esta mujer no es que es por causa de engendrar hijos, pero la salvación de esta mujer atraviesa este propósito y este diseño de Dios de la crianza de los hijos. La mujer se salvará engendrando, no por haber engendrado, sino en el medio del engendramiento o de la crianza de los hijos, Dios va a desenvolver en ella ese propósito de salvación que Dios tuvo para ella. Este mismo uso de esta palabra está en 1 Corintios capítulo 3, donde Pablo dice que vamos a enfrentar a Cristo y si alguien construyó con madera de heno y hojarasca, él será salvo, aunque así como por fuego. Ahí en como por fuego se usa la misma preposición. Día, vamos a ser salvos como por fuego. La idea no es que el fuego me salvó, sino que yo soy salvo aunque atravieso el fuego y llego a la salvación. La idea es esta. Las mujeres en este momento donde vivimos en el mundo caído, que están siendo salvadas por Dios, tienen que abrazar la crianza de los hijos como el entorno en el que Dios va a obrar en ellas para formar todo lo que su salvación es. Toda su salvación va a girar alrededor de este entorno central, que es criar hijos. Criar hijos es a través de lo cual ella va a ser salvado. Si lo pensás en este sentido, acabamos de leer Génesis 3. Ahí en Génesis 3 leíamos cómo la mujer tiene que enfrentar toda la maldición de Dios sobre este mundo que le afecta en la crianza de los hijos. Si no, preguntarle a una mamá, ¿qué tan difícil es abrazar ese rol y sufrir todo lo que Dios anticipó? Pero Dios le está diciendo, abrázalo. Ese es el medio, ese es el entorno, ese es el lugar que Dios planeó para llevar a cabo tu salvación. Así como por el fuego va a ser salvado, esta mujer, por la crianza de hijos, a través de la crianza de hijos, va a llegar a la salvación. Dicho de otra manera, podríamos verlo también así. Lo que Pablo está diciendo es que la marca de una mujer verdaderamente convertida y regenerada es que ella va a ser salvada a través de criar hijos. O sea, esto va a ser una evidencia de esa obra de salvación en la vida de esta mujer. Vos estás diciendo, pero Matías, vos lo estás llevando a un extremo. Yo creo que no lo estoy llevando a un extremo por este principio. Dios le delegó esta función a la mujer. Cristo le dio a la mujer esta tarea. Por lo tanto, una mujer que dejó de ser rebelde y seguir sus propias pasiones y vino al reino de Cristo y se sujeta a las normas de Cristo, en parte, ¿a dónde se va a sujetar esta mujer? Es a vivir el rol que Cristo diseñó para ella. El rol que Cristo diseñó para ella es la crianza de hijos, con todo lo difícil que es, con lo menospreciado que es socialmente. Ella ahora lo entiende. Y como ella está sujeta a Cristo, ella se abraza de esto. Y ella se salva criando hijos. Se salva criando hijos. En este sentido, la crianza de hijos, la forma en la que una mujer vive su relación con sus hijos, es una evidencia más de su verdadera piedad espiritual. Si ella está siguiendo a Cristo o no. Entonces, este rol de la crianza no es algo menor.
es algo central en la vida de esta mujer. Es el entorno en donde Dios quiere obrar sus propósitos para salvar a esta mujer y llevarle hasta la gloria. El segundo punto de Pablo es este: el alto llamado de Dios a la mujer demanda frutos que solo el Espíritu puede producir. El alto llamado de Dios a la mujer demanda frutos que solo el Espíritu de Dios puede producir. Ahora, Pablo agrega algo más. Si permaneciere es una condición. La condición es esta: la mujer se salvará. ¿Cómo? En el entorno de la crianza de los hijos, pero se salvará si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. O sea, ¿qué me está diciendo Pablo? Que la mujer no se va a salvar si no permanece, si no persevera. Pablo lo que está explicando acá no es que una mujer se salva haciendo estas cosas, pero está explicando que la verdadera conversión se muestra en estos elementos. Una mujer se salva criando hijos si permanece en esto. Hay mujeres que crían hijos y no se van a salvar. Mujeres que no temen a Dios, la crianza de hijos no les ayuda en nada para su salvación, ¿no? Las mujeres que no han clamado a Dios por salvación, la crianza de hijos no aporta en nada a la salvación. Pero la mujer que sí ha sido salvada, ¿cómo va a ser salvada? Va a ser salvada por medio de la crianza de hijos. Y va a ser salvada si permanece en, y estos tres. O sea, la mujer que puede saber que está siendo salvada y que va a ser salvada es la mujer que ve en su vida estas evidencias. Y estas son las evidencias de la fe de la mujer que está siendo salvada. Primero, en fe, si permanece en fe. Ahora, quiero que recuerdes estas tres cualidades que se dicen acá: fe, amor y santificación, suceden en el entorno del hogar. Ella se va a salvar en la crianza de los hijos, y en ese entorno ella va a permanecer en fe, amor y santificación. Yo sé que no hay ningún héroe de la fe en Hebreos 11 que diga: por la fe esta mujer crió a su hijo. Bueno, espera, estoy pensando en la historia de los padres de Moisés. Se habla de ellos que por la fe vieron a Moisés precioso y tomaron su rol como padres. Mira, ya me había olvidado de ese pasaje. Sí, habla aún. El hogar es un entorno tan espiritual como el púlpito. Porque la vida de fe se debe vivir en ese entorno y va a ser evidenciada en ese entorno y va a ser transmitida en ese entorno. La vida de fe significa la vida de la confianza plena en las promesas de Dios. La vida de fe es en la perspectiva de ese creyente en los tesoros celestiales, en su vida eterna con el Señor. La vida de fe es la que le mueve a la obediencia cada día. La fe. Yo creo que va a haber grandes sorpresas en el cielo. Una de esas grandes sorpresas va a ser poder ver la vida de fe de mujeres que nunca trascendieron a grandes nombres, pero que en el entorno de su hogar ellas vivieron una vida de fe que no tiene nada que envidiar de los héroes de la fe, de los libros de los grandes misioneros de los que nosotros leemos. Y vos decís, pero esa vida de fe se desperdició. En vez de haber estado en el hogar, esta vida de fe se podría haber usado para que vaya al centro del África, ¿no es cierto?, y alcance a miles de personas. Es que Dios diseñó salvar al mundo desde el hogar. Dios diseñó que esta mujer viva esta vida de fe en un entorno donde ella va a impactar a estos hijos. Hay una razón por la cual está el dicho que la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo.
Se dice ese dicho por el impacto y la influencia real que tiene esa mujer en la vida de estos niños. Y si vos mirás, Dios le ha dado a la mujer un rol sumamente trascendente. Porque yo soy el que les está predicando acá adelante, ¿no? Pero ¿saben cómo llegó este predicador hasta acá adelante? Por una mujer que en su hogar crió un hijo. Y hoy ustedes ven al hijo, pero la vida de fe en ese hogar es lo que Dios diseñó para transformar el mundo. Eso es el diseño de Dios. La mujer va a vivir su vida de fe ahí. Y entonces, claro, la fe es una evidencia de la conversión de una persona, ¿no? Se salvará si permaneciera en fe. Esto lo vemos en muchos textos, donde sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay salvación. No es la vida religiosa la que salva, es la fe. Y esta mujer debe vivir su maternidad en fe. Segundo, si permaneciere en amor. Si permaneciere en amor. El amor, acá en la palabra es la palabra ágape, y es el amor sacrificial que va a ser experimentado probablemente de una forma más pura en ese entorno que en cualquier otro. Esta mujer en su hogar debe vivir una vida de fe y debe vivir una vida de amor. La palabra amor no es como el mundo la usa, ¿no? Porque este mundo usa amor en un sentido sumamente egoísta. Y el amor muchas veces es solamente lo que hacemos para ganar el corazón, para lograr que me amen. No es amor, no es entrega, no es servicio, es egoísmo. Pero la verdadera mujer de Dios es una mujer que está entregada en amor. Ese amor le hace, por ejemplo, renunciar a lo que sería sumamente atractivo, sumamente valioso para ella. Le haría desarrollarse, le haría verse, le haría ser alabada, y ella va a renunciar a todo eso para servir en el anonimato a alguien que ni siquiera se da cuenta que le está sirviendo. Y ella va a dejar esos roles de influencia social para entregarse por esta persona. Ella debe permanecer en amor. Esto no tiene que ver con realización personal. Ese discurso es lo que evidencia lo que está moviendo todo esto. Lo que está moviendo todo esto es el egoísmo. Lo que está moviendo todo esto no es el clamor por justicia. Lo que está moviendo todo esto es las pasiones del corazón, que no me dejan vivir el amor. Y estas mujeres abandonan a sus hijos para perseguir sus carreras. Sacrifican sobre toda clase de altares a aquellos a quienes ellas son llamadas a amar y a entregarse por ellos. En el entorno del hogar, estas mujeres piadosas van a vivir en amor y perseverar en amor. Y en este entorno Dios va a llevarles hasta su salvación. Y el tercero, si permanecieren en santificación. Esta mujer, mira, ¿cómo es que una mujer va a ser formada a la imagen de Cristo? La santificación es ese proceso, ¿no? Por el que el pecado es vencido y yo voy pareciéndome más a Jesús. Y acá Pablo lo está relacionando con el hogar. En ese lugar, esa mujer va a ser transformada hasta ser como Cristo. O sea, Matías, ¿y entonces qué significa esto? Que la mujer no necesita de la iglesia para su santificación, porque acá dice que en la crianza de los hijos va a ser su salvación. Entonces ella puede vivir todos los aspectos de su santificación. Bueno, no saquemos de proporción esto, porque esto no es la única cosa que se dice de la santificación de las mujeres, ¿no? No se dice la única tarea que las mujeres hacen. La mujer es un miembro más del cuerpo. Su crecimiento depende de la interacción de todo el cuerpo. Ella tiene que estar unida al cuerpo, usando sus dones y otros usándolos para edificarla a ella. Pero en esta etapa de la vida, que dicho sea de paso, no dura muchos años,
engendrar hijos es una etapa muy corta de la vida. Y en esta etapa de la vida, su rol en el hogar es un elemento central en el desarrollo espiritual de esta mujer, que va a ser transformada en una mujer sabia, prudente y fiel en esa fidelidad, criando los hijos. Ahora, criando los hijos, quiero que lo entiendas bien, no es solamente como estás sentado con la historia bíblica. Criar los hijos es todo, ¿no es cierto? Es cambiarle los pañales, es ocuparte de todas las cosas de la casa, es todos los detalles, todo eso es santificación. Cuando una mujer abraza eso y vive esa etapa de la crianza de los hijos, permaneciendo en fe, amor y santificación, el resultado es una mujer que va a ser una influencia y un modelo para todas las mujeres de la iglesia. Te lo muestro en un pasaje. Mirá en 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 9 al versículo 10. Pablo arranca acá en el capítulo 5 a hablar del cuidado que las mujeres, que la iglesia tiene que tener por las viudas. Tiene que cuidar de estas mujeres porque están desprotegidas socialmente. Y es la responsabilidad de la iglesia hacerlo. Pero en el versículo 9, si no le prestas atención te lo pasás por alto, pero en el versículo 9 Pablo ya no está hablando de las mujeres viudas a quien la iglesia tiene que cuidar solamente porque no tienen quien les provea, sino que está hablando de mujeres viudas que la iglesia tiene que cuidar porque son pilares para el crecimiento de la iglesia. Estas mujeres, Pablo las va a llamar ancianas. No ancianas como un oficio, pero sí ancianas como un rol que ellas tienen en la iglesia de ser mujeres de referencia. Las mujeres que influencian a otras mujeres, las mujeres que le enseñan a las otras mujeres, las mujeres que son el modelo y que influencian a todos, son estas mujeres ancianas. Y mira lo que se dice en el versículo 9 de estas mujeres. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Requiere tiempo formar el carácter. Y si queremos mujeres que sean sólidas en su carácter, que puedan hacer una influencia, necesitamos esperar hasta que tengan 60 años. Vos decís, pero ya se me fue la vida a los 60. No se te fue la vida a los 60. A los 60 recién estás lista para tu función. La función que solamente pueden cumplir las de 60 en adelante. Y es la función de la influencia y la enseñanza a las más jóvenes. Y le dice así, no solamente que sea mayor de 60, que haya sido esposa de un solo marido, una mujer que ha vivido en fidelidad, que tenga testimonio de buenas obras. Eso significa que durante toda su vida ella no estuvo enclaustrada en un rincón, sino que estuvo sirviendo a la iglesia, sirviendo a sus hermanos. Tiene el testimonio en todos de buenas obras. Esto es para poner un equilibrio en esta mujer que dice, yo me salvo criando hijos, entonces no tengo que hacer nada por otros. No tengo que servir a nadie, no tengo que ir a ningún día de limpieza de la iglesia, no tengo que hacer ninguna tarea porque yo ya estoy haciendo mi tarea en mi hogar. Para que una mujer crezca y madure, necesita tener testimonio de buenas obras. Buenas obras son buenas acciones, no buenos pensamientos e intenciones. Buenas acciones. Esta mujer ha sido fiel, aún en la etapa de la crianza, en el servicio. Pero no ha descuidado la crianza, porque mira lo que dice después. Testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. En otro sentido está diciendo, si la mujer no crió hijos, no puede ser un ejemplo y una influencia para los demás. Porque la crianza de hijos es el entorno en el que ella se vuelve madura, se vuelve sabia, se santifica y va a ser usada por Dios. En el silencio de ese hogar donde ella está viviendo la vida de fe a pleno y está viviendo la vida de amor a pleno, está luchando contra su propio pecado, ella está siendo formada en la mujer que el día que tenga 60 va a ser una gran bendición para la iglesia. Si ha lavado los pies de los santos, si ha practicado la hospitalidad, su casa, fíjate, se convierte en el medio de servicio también. Esto es algo precioso. En estos años, donde es difícil para esta mujer hacer muchas cosas fuera de la casa, ella usa su casa como el entorno en el que ella va a servir. Y tal vez no puede salir a la campaña, pero va a invitar a una adolescente que viene a su casa y con la que comparten. Y en el entorno de la casa, ella está usando ese ambiente para servir a otros.
lavándole los pies. Lava los pies a los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Más viudas más jóvenes no admitas. Pues sí, pero Matías, entonces, ¿qué hace una iglesia que no tiene muchas mujeres de esta edad, que hayan vivido toda esta vida piadosa en la crianza de los hijos, santificándose y creciendo en fe? Bueno, yo oro y qué momento precioso va a ser el día que eso suceda. Si logramos que las mujeres de nuestra iglesia en este momento que están criando a sus hijos abracen su función y vivan esa realidad, un día nuestra iglesia va a ser grandemente bendecida por mujeres que tienen profundidad en su carácter, que han demostrado en ese lugar, en ese rol que Dios les dio, la fidelidad y Dios les va a bendecir y usar grandemente. Yo sé que en etapas como las que estamos viendo hoy, hay muchas mujeres más jóvenes que están siendo influencia a otras mujeres jóvenes. Eso está bien. Son hermanas en la fe, acompañándose y enseñándose. Pero oramos que un día haya ancianas. Esas ancianas, bueno, Dios nos dio algunas ancianas, pero esas ancianas que han vivido toda una vida de fidelidad en ese entorno, esas mujeres son la aspiración. Y el hogar es el medio. Si han criado hijos, entonces sean colocadas en esa posición. Y significa, y después termina, dice, en fe, amor y santificación, con toda modestia, con toda modestia. La palabra modestia ahí significa autocontrol, moderación. La santificación sucede de esta manera, con modestia. Hoy estamos hablando de las madres. Tal vez vos estás escuchando esto y aún lo que yo estoy diciendo te trae dolores ocultos en tu corazón porque vos hoy no podés cumplir este rol. Puede ser que todavía no te casaste. Puede ser que hay un gran deseo de formar un hogar. Y vos estás escuchándome y decís, Matías, yo escucho eso y yo entiendo que esa es la función, pero ¿qué hago yo? Entonces yo quedo a una ciudadana de segunda categoría. Si es que no me caso, nunca voy a poder desarrollarme en ningún aspecto, porque las ancianas son las que crearon hijos, yo nunca voy a criar hijos, entonces no puedo cumplir mi función central. Este pasaje le está hablando a las mamás. Este pasaje no es toda la historia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos 1 Corintios 7 en el campamento? El mismo escritor, Pablo, dice algo distinto en cuanto a la soltería. No dice que es un ciudadano de segunda categoría, ¿no? No dice que se pierde de una gran oportunidad de hacer algo muy importante que no lo va a poder hacer. Pablo lo dice de la otra manera. Pablo dice, mira, si podés elegir casarte o no casarte, mejor que no te cases. Porque no casándote, vos podés enfocarte más completamente en el servicio a Dios sin distracciones. Vos no vas a tener que sufrir lo que el matrimonio en un mundo caído sufre. Vos vas a poder vivir y llevar mucho fruto para Dios. La soltería en ninguna manera limita eso. Porque lo hace no desde el ámbito de la crianza de hijos, que es para las personas a quien Dios le dio este don. A quien Dios le da hijos, ella se salva a través de la crianza de hijos. A la que Dios no le da hijos, ella participa de toda la vida de cuerpo en la misma dimensión. No tener hijos no es ninguna limitación para la vida espiritual. Pero si tenés hijos, entonces este es el mensaje de Dios para vos. Yo creo que hay 3 aplicaciones. La primera aplicación general que querría hacer para este pasaje es este. La mujer que puede tener hijos debe hacerlo y cumplir así el rol que Dios le dio. Vuelvo a decir, no todos pueden hacer esto. Pero hay una tendencia social que está basada en el mismo egoísmo que estamos hablando, que piensa que tener hijos va a frenar de alguna manera mis intereses. La mujer tiene que pensar todo lo opuesto. Tener hijos es mi función, es mi llamado, es mi identidad. Entonces a esto me voy a entregar. Nunca voy a decidir no tener un hijo por cómo frenaría mis intereses personales, porque yo fui llamada a esta función. Entonces, esto no quiere decir que tengo que tener 20 hijos, ni 30 hijos. Vos tenés que
buscar la guía del Señor. Cada matrimonio debe hacerlo. Pero sí quiere decir que debemos protegernos contra el egoísmo que desplaza a los hijos a un segundo plano y que los ve como una amenaza y no como el llamado de Dios para mi vida. Este es un peligro en la vida de la iglesia también por la influencia que estamos recibiendo. Muchas veces el hijo se ve como un aspecto de la realización personal. Entonces, tengo un hijo, pero tengo solamente uno, o tengo los que pueda tener, siempre y cuando no me estorben en mis propósitos. No, la Biblia en ningún momento dice cuántos tenés que tener, pero este es el principio. La mujer, ese es el entorno que Dios diseñó para que a través de ese entorno ella pueda vivir todo el proceso de santificación hasta llegar a ser salva completamente. Ya expliqué también en cuanto a las solteras. Segundo, por eso dije si puede tener hijos. Segundo, la mujer que tiene hijos debe ver en ellos el ámbito de su responsabilidad asignado por Dios. Esto no quiere decir que esta mujer no debe cumplir ninguna tarea fuera del hogar, porque toda la evidencia bíblica va en contra de esto. Mismo los pasajes que leímos. Esta mujer anciana tiene que tener un testimonio de buenas obras. Una mujer que se ocupó de su hogar, pero no participó de la vida de la iglesia, en todos estos años de crianza, no puede ser una anciana. Porque tiene que tener un testimonio de buenas obras. Ella tiene que haber lavado los pies de los santos. Ella tiene que haber usado sus dones para edificar. Pero no puede hacerlo a costa de sacrificar su rol central, que es la crianza de sus hijos. Ese rol no va a durar toda la vida. Solo algunos años. En estos años hay una atención especial que hay que darle a este rol. Ella tiene que encontrar su contentamiento, su desarrollo, su expectativa más alta en poder ser una mamá para estos hijos. Y el último, bueno, la crianza de los hijos es la base sobre la cual se evalúa a una mujer que va a ser apta para tener una influencia sobre otras mujeres en la iglesia. Este es otro principio que podemos derivar de este pasaje que estudiamos hoy. Bueno, hay una frase que quiero leer para cerrar y dice así: comprueba tu actitud hacia el hogar. ¿Es una carga o una bendición? Los niños nunca deben ser vistos por las mujeres cristianas como un obstáculo para su realización a través de una carrera. Los niños son una de las más grandes bendiciones de Dios. La responsabilidad de moldear su carácter a través del ejemplo divino en el hogar es más importante que cualquier carrera, masculina o femenina, porque de ello depende toda la trama de la sociedad. Si buscamos la realización personal, incluso si a través de un mínimo de enseñanza o liderazgo, saldremos vacíos. Si nos negamos a nosotros mismos y servimos en los roles que la palabra de Dios nos ordena, Él nos bendecirá más allá de toda medida. Bueno, quiero decir esto, quiero terminar con una palabra de aliento. Gracias a las mamás que están viviendo esta realidad en el entorno de su hogar, muchas veces despreciado y menospreciado por esta sociedad, pero que en su vida de fe, en su dependencia de Dios, han abrazado este rol y lo cumplen con diligencia, con esmero, más allá de los resultados que están viendo hoy o que desearían ver en la vida de sus hijos. Ustedes están viviendo ese rol. Sigan adelante, no se dejen robar ni mentir. Vivan la vida espiritual, el Señor les va a bendecir grandemente. Hombres, aliéntenlas, valórenlas, alaben este rol que Dios les dio, porque en esto es que ellas van a ser guiadas hacia su salvación. Bueno, vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por la claridad que solo tú puedes darnos en cuanto al mundo en el que vivimos, el rol en el que tenemos que vivir y estar. Y Señor, tú conoces las luchas de nuestro corazón, tú conoces las influencias que este mundo ha tenido en nuestros pensamientos. Te pido que tu palabra los limpie. Te pido que pueda pasar exactamente lo que Romanos 12:2 dice, que por medio de la renovación del entendimiento podemos ver esa voluntad perfecta, buena, agradable que tú tienes para nosotros. Que podamos pensar de acuerdo a tu verdad. Y te encomiendo esto a ti, las mamás de esta iglesia, bendíceles, sosténles en esa difícil tarea, aliéntales cuando estén viviendo en medio de ese dolor que la maldición trajo sobre este mundo en el entorno de la crianza.
aliéntales, ayúdales a no abandonar ese rol hasta el final, para que tú lo uses para formar a Cristo en ellas. Gracias, Señor, por los ejemplos que tenemos. Gracias por todo lo que tú nos has dado ya como iglesia, y te encomendamos el futuro a ti. En el nombre de Jesús, amén.